Hola, ¿cómo andan? Esta es la segunda parte del video que les conté que iba a preparar. Bueno, quiero empezar contándoles un cuento. En esta historia, Franz Kafka, que fue un escritor muy conocido, se encontró con una niña en un parque en Berlín que lloraba desconsoladamente. La nena había perdido su muñeca. Kafka le propuso volver a encontrarse al día siguiente tratando de encontrar esa muñeca. Al día siguiente se volvieron a encontrar y por supuesto ninguno de los dos la había podido hallar. Pero Kafka había regresado con una carta que se la entregó a la niña en nombre de la muñeca. En esta carta la muñeca le decía que no la extrañara, que ella se iba a ir de viaje por el mundo. Así que hubieron muchos más encuentros entre Kafka y esta niña en aquel parque en Berlín. En cada uno de esos encuentros, el escritor le llevaba una carta de la muñeca donde le contaba a la niña distintas anécdotas desde varios lugares del mundo. La historia también dice que en el último encuentro Kafka le regala a la nena una muñeca nueva y le dice: esta es tu muñeca, solo que está cambiada por el viaje. Muchos años después, cuando la nena creció, también la historia dice que encontró en un hueco de la muñeca una notita bien escondida donde Kafka le escribía: cada cosa que amás es muy probable que la pierdas, pero también es así de probable que ese amor lo vuelvas a encontrar en una forma diferente. Bueno, hasta acá el cuento. ¿A dónde quiero llegar con esto? Por un lado, hacerlas pensar en qué sintieron a medida que lo iban escuchando, con qué cosas se sintieron identificadas, qué cosas las involucraba. Sabemos que en este tiempo muchos tuvimos que dejar proyectos, planes que teníamos pensado, dejarlos en suspenso, sí, puede ser, o tal vez hasta ya los tengamos que dar por perdidos. Y todo esto implica un duelo. Así que, más allá de aquello que les contaba en el video anterior, que tiene que ver con una situación traumática en relación a todo esto que estamos viviendo, también tenemos que enfrentarnos con un duelo o con varios duelos por aquellos proyectos y planes que teníamos pensado y que no vamos a poder cumplir, o que por el momento no los estamos cumpliendo. Vuelvo al tema, porque en realidad nosotras no sabemos cómo van a volver los niños y las niñas al jardín, ¿sí? Cuando todo esto termine. No sabemos qué efectos va a haber sobre ellos. Seguramente va a tener mucho que ver la forma en la que cada uno de ellos transite toda esta cuarentena en sus casas, ¿sí? Va a haber familias que las transiten de una manera y otras de otra, promoviendo por ahí más seguridad, más sentimientos de confianza, o por ahí situaciones de mayor vulnerabilidad. No sabemos. Por eso traía un poco a colación esto de cómo uno se puede ir identificando en una narración, en un relato de un cuento, como quizás les haya pasado a ustedes, como me pasó a mí cuando leí esto, para acercarles, o mejor dicho, para recordarnos a todas, entre todas, la función reparadora que tienen los cuentos. Porque cuando esos niños y niñas vuelvan al jardín, y nosotras no sepamos con qué nos vamos a encontrar, hay dos cosas que al menos sí sabemos, porque están en nuestro haber profesional y que tienen que ver con dos funciones que son muy características de los niños y que son funciones reparadoras, que son los cuentos y el juego. Estos dos recursos, ¿sí?, tienen la posibilidad para los niños y las niñas de aliviar, de reparar, ¿sí?, de tramitar. Un cuento es una forma que tiene un niño de escuchar algo que le pasa
a otro, pero que también le pasa a él en algún punto. Es una forma de incursionar en los miedos, en el amor, en el odio, en el miedo a lo desconocido, al abandono. Todo esto se puede tramitar mediante la escucha de un cuento. Entonces, ese recurso es imprescindible. Y el recurso del juego también, porque el juego, por definición, es una actividad que a los niños les sirve para elaborar conflictos, aliviarse. Por eso este pequeño aporte llega como, más que un aporte, como un recordatorio, porque esto es algo que todas sabemos que existe, pero que me parece que es importante recuperar, ¿sí?, desde lo teórico, la función de cada uno de estos dos recursos. Recuperar para no olvidarnos que son recursos por excelencia para trabajar las emociones y todos los efectos que hayan podido quedar en los chicos después de toda esta cuarentena, ¿sí? Bueno, me despido de ustedes, espero que sigan muy bien. Cuéntenme qué se les ocurre, qué otros recursos por ahí ustedes están pensando que pueden utilizar, ¿sí? Y qué piensan de estos dos que un poco les comento. Les mando un beso re grande. Hasta prontito.